Con más de 54% de trabajadores en el sector informal y con una pérdida de más de 75,000 empleos únicamente en octubre de este año, se despide el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Se lograron los objetivos de fomento del empleo durante estos 900 días de gobierno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes. Un gusto compartir este espacio con usted y la gente de FM Mundo. Muchísimas gracias. El empleo informal sigue en alza, según las cifras, ¿no? Para septiembre de 2023, el 54.4% de las personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía, cifra que representa un incremento de 2.3 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2022. Así lo reflejan los resultados de la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, difundida justamente por el INEC. Bueno, ahí tengo algunos datos que reflejan la situación preocupante del empleo en el país. En enero de este año, Lasso aseguraba que habían creado 443,000 nuevos empleos en el país. Ministro, ¿eran esos empleos informales o por qué este es el único indicador acaso que ha crecido en cuanto a la tasa de empleo? ¿De dónde salió esa cifra? Voy a darle otro dato, Gisela, para la ilustración de quienes nos escuchan. En octubre, de octubre a la fecha, se generaron 50,000 nuevas plazas de trabajo y empleo, que sumadas a las 400,000 y pico que usted hizo mención, ya estamos por sobre 520,000 plazas de trabajo y empleo. Evidentemente, no todas las cifras tienen ese aliento importante que acabo de mencionar, pero sí es importante decir la plena con respecto al empleo. Más de 500,000 de empleos en un país que no logró, me refiero a la Asamblea, generar mayor confianza en los que contratan gentes, que son las pequeñas y medianas empresas, a través de la aprobación de un proyecto de ley que nosotros remitimos a la Asamblea, y le voy a dar la fecha, el 24 de septiembre del 2021, a los 3 meses y medio de ser gobierno, se envió un proyecto con un alcance importante en la normativa laboral a la Asamblea. Y Gisela, usted y la opinión pública que me escuchan deben saber que ese proyecto ni siquiera fue calificado por el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Y por qué rememoro esto con un nivel de molestia? Porque yo estuve 8 años en la Asamblea, Gisela. 4 de esos 8 años en el CAL. Yo fui miembro del CAL por 4 años y vicepresidente de la Asamblea por 2 años. Y lo que debía haber hecho la Asamblea con ese proyecto laboral que remitimos a la Asamblea es hacer lo que se hace en todos los países democráticos del mundo. Y no desde hace pocos años, Gisela, desde hace siglos. Se llama debate legislativo. Si los asambleístas no estaban de acuerdo con el texto o con parte del mismo, tenían que debatirlo y mejorar el texto. No conozco un proyecto perfecto. Lo que tenía que hacer la Asamblea, aquella que fue cesada el 17 de mayo último, era direccionar el proyecto a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, comisión con la cual yo me reuní en múltiples ocasiones, y generar ese debate legislativo para tener una ley. Sí, ministro, no dudo. Termino con esto, mucho más acorde a la actual circunstancia y sobre todo sabiendo que el Código del Trabajo, que data de 1938, ya son 85 años, ese código no sirvió cuando hubo el terremoto del 2016, ni tampoco una pandemia. Es más, a finales del siglo pasado tampoco fue útil cuando tuvimos el fenómeno del niño. Sí, ministro, es verdad que la Asamblea Nacional está en deuda con el empleo en el país, con la situación y la crisis de empleo que vivimos los ecuatorianos. Sí, pero no todo es culpa de la Asamblea, lo que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, usted mencionó que sí se han dado nuevos empleos, a más de los que ya había dicho el presidente de la República. ¿Dónde están esos empleos? Si el trabajo formal en el Ecuador no ha aumentado, ¿en dónde se ubican esas personas que han conseguido un empleo nuevo? Básicamente en las áreas de la construcción, en el sector agrícola, en el sector de servicios, en el sector de turismo. ¿Y por qué en ellos, Gisela? Porque
Recordará usted que cuando asumió el poder el presidente Lasso, vivíamos aquella frase, y usted la repitió muchas veces en sus entrevistas, el famoso quédate en casa. ¿Recuerda, Gisela? Quédate en casa. Esa era la frase cuando estábamos en el confinamiento. Y claro, teníamos que salir de eso, y no voy a hablar una vez más del exitosísimo proceso de vacunación, sino que voy a hablar de la reactivación económica que significó lo que acabo de decir, más el hecho cierto de que se sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos. Esto fue, me parece que fue octubre de hace 2 años, se les sacó de la central de riesgos para que reactiven su economía. Y frente a ello, se generaron nuevas posibilidades en el área de la construcción. Usted vive en Quito, Gisela. Vaya usted, ponga sus ojos en cualquier sitio acá en el norte de Quito, por ejemplo, y usted verá estas grúas que están construyendo edificios todos los días. Porque sí, pese a ello, ministro, se acrecentó la industria de la construcción y eso generó empleo. Lo mismo en el sector turístico, en el sector floricultor también. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo de Ecuador dio a conocer que en octubre se registraron en total 75.602 actas de finiquito, desde el 1 hasta el 30 del mes pasado. Si se compara con octubre del año pasado, cuando se registraron 60.458 actas de finiquito, hubo un aumento de 20.3%. ¿Por qué se ha registrado este aumento de más de 20% en la pérdida del empleo en octubre? No es pérdida de empleo. Muchas actas de finiquito se dan porque una persona sale de un trabajo porque consiguió uno mejor. Muchísimas actas de finiquito significan mejorar en su esquema salarial, por ejemplo. Hay muchas personas que, una vez retornada a la normalidad con esto del COVID, han hecho que regresen a trabajar en lo que siempre fueron buenos y tuvieron que aceptar cierto nivel de empleos y trabajos durante o posterior a la lucha contra el COVID. De tal manera que no siempre, o yo diría muchas actas de finiquito son porque se sale de un trabajo. Es decir, ¿existe un seguimiento sobre el estado de las liquidaciones de estos trabajadores? Pero claro, por supuesto que sí, todo el tiempo. No se olvide usted, lo hacemos de forma aleatoria, sin duda alguna, porque no se puede controlar a tanta y tanta gente. Lo hacemos de forma aleatoria a través de las inspecciones. Hemos mejorado el trabajo de las inspectorías del trabajo en todo el territorio nacional. Tenemos 7 regionales que hacen ese trabajo al cual usted está haciendo referencia. Por lo tanto, se controla eso y además se controla los derechos de los trabajadores. Y si no, yo pregunto a través suyo, Gisela, al país, ¿no existe conflictividad laboral en el país? Salvo, claro, unos pocos que siempre hay, pero ¿por qué no existe conflictividad laboral? Lo que pasa es que muchas veces la gente no valora el problema que no tiene. No tenemos conflictividad laboral, nadie pide la cabeza del ministro, nadie pide la cabeza del presidente, no hay actos de corrupción en el ministerio, peor del ministro. Los sindicatos han frenado sus, a momentos, reclamos un poquito forzados. Tengo una muy buena relación con todos los sindicatos de este país, llámese FUT, CEDOCU, CEOLS, CUT. Tengo muy buena relación con las cámaras de la producción. He logrado que aquella frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y la he hecho mía, que dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos. ¿Y por qué no se cumplió con ofrecimientos? Activar la economía a través de la generación de empleo. Ministro, el gobierno se había comprometido a dar soluciones a los trabajadores de Diario El Comercio, por darle un ejemplo. Ellos continúan sin recibir sus liquidaciones y usted dice que sí se le da seguimiento a este tipo de casos. ¿Qué sucedió con este caso específico? Gisela, para su información y la opinión pública, este ministerio ha hecho todo lo que puede hacer en el caso del comercio. Y le explico, me tomo 1 minuto y medio con su veña. Hemos hecho, me parece que 11 o 12 inspecciones al Diario del Comercio. Hemos impuesto todas las multas posibles y por haber al Diario del Comercio cuando después de las inspecciones, el resultado de dichas inspecciones ha sido que se ha incumplido con el pago de los trabajadores y extrabajadores. Hemos llegado al tope de las multas, conforme la ley dice, yo no puedo irme por sobre la ley. Hemos firmado muchas actas de mediación entre trabajadores y la empresa. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo ha hecho todo lo que se puede hacer, exactamente todo lo que se puede hacer. Ya el caso comercial entre una empresa es un tema que ya no entra en el ámbito de la defensa de los trabajadores, que este ministerio sí lo ha hecho. Otro caso es el tema del
de los acuerdos que tiene el gobierno con las empresas. Esto porque, por ejemplo, según la investigación de Barra Espaciadora, por ejemplo, Cervecería Nacional pagó 49 millones de utilidades a sus extrabajadores tras una contienda legal que duró cerca de 15 años, pero según la investigación, usted había decidido que los demandantes reciban menos de la mitad de lo que realmente les corresponde, porque el monto que les correspondía a los trabajadores era 155 millones. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en este otro caso? Parece que están mal informadas algunas personas. Le voy a decir la plena con respecto al caso de la Dígame la plena. Es un caso que viene desde hace 18 años, Gisela. Escúcheme bien, 18 años. ¿Usted se acuerda del famoso caso de la corte cervecera? Claro. ¿Se acuerda usted cuando regímenes pasados no solucionaron ese problema? Yo he tenido las agallas de resolver el tema de la Cervecería Nacional con justicia y con prestancia. Hay muchos trabajadores de la Cervecería Nacional que dicen exactamente lo contrario, que a usted le han informado mal, me han agradecido. No, estoy diciendo el medio Barra Espaciadora, le nombré al medio. Bueno, se equivocaron, porque este ministerio ha hecho todo para solucionar un problema heredado de hace 18 años, estimada Gisela, 18 años, que este gobierno y este ministro han solucionado. Es más, es una de las buenas cosas que yo he logrado en este ministerio, solucionar el sempiterno problema de Cervecería Nacional, y determiné con justicia y honestidad el pago de 51 millones a los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Otros regímenes nunca lo hicieron. Yo sí lo hice porque yo me preocupo por los derechos de los trabajadores. Cualquier información diferente está equivocada. Ahora, conversemos un poco de qué va a pasar con el salario básico. ¿Van a lograr establecerlo, el salario básico para el 2024, antes de irse del gobierno? Entiendo que ya se reunieron los empresarios y los trabajadores para definir justamente el salario del 2024. ¿Va a quedar específicamente definido? El Código del Trabajo, en su artículo 118, establece procedimiento para la fijación del salario básico unificado que va a regir a partir del 1 de enero entrante, el 1 de enero del próximo año. Y ese es un proceso que la propia ley establece, el propio Código del Trabajo, y en ellas se establece, repito la palabra, 4 reuniones consecutivas para, al final del día, tratar de lograr que se pongan de acuerdo los representantes del sector empleador y del sector trabajador. Por primera vez en la historia logramos que exista una mujer representando a los trabajadores, la señora Arellano, y una mujer también, Tania Pazmiño, representando a los empleadores. De los 8 miembros del Consejo de Trabajo y Salarios, por primera vez hay 2 mujeres. Eso es bueno para empezar. Segundo, también es por primera vez en la historia que logramos que las centrales sindicales, FUT, CEDOCUC, CEOLS, CUT, se pongan de acuerdo en una lista única, y así se nombraron a los 4 vocales, 3 hombres y una mujer. Y también cosa igual en el sector empleado. Una vez realizada esa elección, que se la hizo a finales de septiembre, principios de octubre, tuvimos ya la primera reunión, y usted tiene razón, Gisela, nos reunimos la semana pasada, me parece que fue jueves, y en ella se entregaron los insumos, conforme dice la ley, a los delegados de trabajadores y empleadores, insumos de orden económico generados y entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y, por supuesto, por el Banco Central del Ecuador. Con esos insumos, ellos están trabajando en presentar en su momento sus propuestas, cada sector por su lado, para juntarnos el próximo viernes, este viernes que es fecha 17 de noviembre, así está convocado, esa segunda reunión en la cual van a cruzar opiniones e ideas de los 2 sectores. La subsiguiente semana tendrán que seguir tratando la opción real de ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo hasta la próxima semana, que viene a ser 24 de noviembre más o menos, será el 27 de noviembre que se reciba el informe de lo sucedido en las tres pretéritas reuniones a las que he hecho referencia. Y solo así, si no ha habido un acuerdo, el ministro de Trabajo tiene que tomar la decisión hasta el 30 de noviembre. Hasta ahí le he comentado lo que está sucediendo ahora. Pero ¿hay la intención de cumplir con la promesa de aumentar $25 para justamente el salario del próximo año?
es que esa promesa tiene cabida en tanto en cuanto los trabajadores no se pongan de acuerdo en el valor. Podría ser que se pongan de acuerdo en un valor diferente, por lo tanto hay que esperar quemar las diferentes etapas y que los trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo en un valor. Eso dice la ley, y solo si es que no hay un acuerdo tendrá que definirse hasta el 30 de noviembre el nuevo valor. ¿Y si el valor es menor a los $25? Yo soy muy respetuoso de las opiniones de trabajadores y empleadores, dichos por sus representantes, que esperaré sus opiniones, sus cruces de información, sus argumentos, sus discusiones. Yo soy presidente de ese Consejo de Trabajo y Salarios y seré respetuoso de lo que ellos opinen. Ministro, usted en esta entrevista hace breves minutos mencionó sobre que no han habido acusaciones de corrupción dentro del ministerio, que se ha dado todo de manera clara. ¿Qué pasó con ese caso del pasado 19 de julio, que se filtraron unos mails que supuestamente fueron intercambiados entre usted, ministro de Trabajo, y que estos hablaban de una supuesta corrupción al interior de la institución reguladora del empleo en el país? ¿Qué pasó con ese caso? Y le pregunto esto porque la ciudadanía jamás volvió a conocer las medidas que se tomaron dentro del ministerio. No hubo en este ningún caso de corrupción. Pregúntele usted a Yanely Nostroza, que luego se puso, investigó el tema y sacó un tuit en el sentido de que había sido una información miserablemente pasada por algún resentido por ahí. Por lo tanto, no hubo ningún tema. Alguien que era candidato a alguna dignidad metió un tuit diciendo la barbaridad. Me parece que en el mes de junio, dijo usted, o julio, y eso fue absolutamente desmentido y retirado por la persona que hizo ese intercambio de mails. Nunca existió. Nunca existieron, Gisela, y yo soy frontal, y cuando alzo la voz es porque tengo razón. Nunca hubo ningún cruce de esa caraña, y la persona que puso aquel tuit se disculpó y retiró, y un par de días más tarde la señora Yanely Nostroza, que es una muy buena periodista y usted le conoce, tuvo a bien retirar también algún tuit que ella había hecho en referencia a lo que aquel maledicente había puesto. Por lo tanto, no es verdad que ha habido ese caso, y yo sí pido a usted, a través de su medio de comunicación, repita esto con absoluta certeza. No hubo ningún caso de corrupción ni ningún cruce de mails. Eso es una infamia de algún infame, así de simple. Ahora, sin embargo, ¿se inició algún tipo de investigación interna para evitar que exista cualquier red, como ha existido en varios ministerios en el país y en varios gobiernos? La persona que hizo esa denuncia retira la denuncia y dice que es falsa y se equivocó. ¿Qué investigación puedo hacer si a confesión de parte de relevo de pruebas dijo que eso había sido un error que cometió y punto? ¿Qué más quiere que investigue? Ministro, ¿y usted se va tranquilo? ¿Cree que ha cumplido con el fomento del empleo que se promocionaba en los inicios del gobierno de Guillermo Lasso? La respuesta a su pregunta es sí. Hemos logrado buenas relaciones obrero-patronales impulsadas por este ministerio. Hemos logrado apoyo de todos los sectores. Los sindicatos han tenido puertas abiertas siempre. He firmado, escúcheseme bien, 202 contratos colectivos en beneficio de más de 58,000 trabajadores sindicalizados, otrora conflictivos, ahora ya no, y en paz. Por lo tanto, sí me voy conforme sabiendo que cumplí con mi deber. Ha habido una activación real de la mediación laboral. He promocionado 6,200, aquí tengo la cifra, 6,233 mediaciones y 458 diálogos sociales con éxitos importantes. Negociamos convenientemente y con firmeza las mesas de diálogo. ¿Recuerda usted cuando hubo aquella conversación con los grupos indígenas campesinos? Mencioné lo de la elección en el Consejo de Trabajo y Salarios. Hemos resuelto casos complejos. Ya le hablé de cervecería, hablé de Holcim, de Cetrapec, Pronaca, ATU. No hay casos de corrupción, repito, clarito y en voz muy alta. No hay casos de corrupción en el ministerio, peor del ministro. Hemos determinado 2 subidas salariales importantes en beneficio de los trabajadores. Y puedo seguir mencionando 1,001 cosas. Ministro, hemos capacitado a más de 145,000 ecuatorianos y hemos generado más de 500,000 de empleos. Ministro, y antes de despedirnos, ¿de aquí usted va a seguir en la política? Es muy difícil para un hombre que ha hecho política toda su vida el decir me retiro, de tal manera que yo sigo siempre prestante a las realidades ecuatorianas y sin duda alguna la política siempre la tendré como un norte y guía de mi vida.
Muchísimas gracias, ministro. A usted, Gisela. Una buena tarde. Gracias. Nos acompañó Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Notimundo a la carta. 60